Y ayer se conmemoró el Día contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, y en este contexto y con la campaña Si fuera mi hija, la plataforma Actuar es Urgente ha hecho un llamado a generar conciencia sobre la vulneración más grave que puede recibir un menor de edad. Queremos profundizar en este tema, en lo que está pasando además en la sociedad, y para eso estamos acá en el estudio con Rafael Rodríguez, él es vocero de la plataforma Actuar es Urgente. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Damos, por invitar a conversar de este tema. Bueno, ¿qué tan grave es este problema en Chile? ¿Cómo lo entendemos? ¿Con qué nos comparamos? ¿Estamos peor que hace algunos años? Sí, estamos peor que hace algunos años y es muy grave porque, como tú bien lo dijiste, probablemente no hay nada peor que le pueda pasar a un niño que ser víctima de la explotación sexual por parte de redes que a veces se dedican a esto, a veces simplemente un grupo que se conforma por una oportunidad, pero en donde tenemos a miles de niñas, niños y adolescentes sufriendo esto todos los días. ¿Y por qué es más grave? Porque al menos un grupo de organizaciones que estamos trabajando hace tiempo en este tema, vemos que la política pública, que los tomadores de decisiones, tanto del gobierno anterior como de este, nos han hecho cargo de de tomar ciertas medidas que mejorarían la administración de esta tragedia, la administración desde el sector público principalmente. Ya, Rafael, ¿y hoy día quién explota a los niños, niñas y adolescentes? ¿Son bandas, no sé, crimen organizado, extranjeras, son chilenos, son los propios papás, son los tutores? ¿A quién ponemos como responsable? Bueno, la explotación se da en distintos lados. Lamentablemente se puede dar en familias en donde los niños, niñas tienen cuidadores, papás, mamás, pero que por distintas razones entran en situaciones de desprotección. Por ejemplo, mamás que lamentablemente tienen que trabajar todo el día y ciertos desgraciados, vamos a decirlo con todas sus letras, sí, se aprovechan de esa situación y empiezan a coaptar a los niños a través de, bueno, plata, protección a veces, droga. Y eso se da en la campaña Si fuera mi hija, que es el nombre que tiene la campaña para que podamos empatizar con aquellos niños que lamentablemente no cuentan con un cuidado dedicado. Ahí es donde entran en el fondo estas personas y los toman y los explotan. Pero también se da mucho más en residencias del Servicio de Protección Especializada. Hablando en per cápita, porcentualmente hablando, donde más ocurre la explotación es en residencias, porque ahí los explotadores ven que tienen la oportunidad de ir a captar a ciertas niñas y niños que lamentablemente no tienen el cuidado adecuado y se aprovechan de eso para poder ofrecerles ciertas cosas, como lo hablábamos recién, plata, droga, y después cuando ya están dentro no las dejan salir porque las amenazan que les van a hacer algo si es que ellas llegan a denunciar. ¿Y cómo se entiende los cambios que ha hecho el Estado? Porque también ha habido intentos por mejorar el cómo se preocupan de los niños. El Sename, como lo conocíamos, ya no existe. Se supone que hoy día tiene muchas instancias de mejora como política pública. Sin embargo, las cifras aumentan. ¿El Estado está llegando tarde a la prevención? ¿Está llegando tarde a la hora de actuar con los niños y niñas y adolescentes? Así es, mira, ha aumentado en un 300% desde la pandemia hasta ahora. 300%, es una brutalidad eso. Es una brutalidad. Sí. El Estado mismo, a través de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados del 2021, listó 35 recomendaciones que iban dirigidas a distintos actores del sector público, tanto poder ejecutivo como también judicial, pero también algunas medidas que tiene que tomar el propio legislativo. Listó estas 35 medidas y nosotros nos dimos cuenta que después de 2 años prácticamente nadie había tomado esas recomendaciones y las había puesto en marcha. Entonces, debido a eso, un grupo de organizaciones de la sociedad civil nos agrupamos y armamos un observatorio de estas medidas para saber si es que alguien se estaba haciendo cargo o no. Hicimos un informe el año pasado, le pusimos nota a todas las contrapartes del sector público que tenían que hacerse cargo y nos encontramos con que no había avanzado nada. O sea, del 2021 al 2024, poco avance, prácticamente nada. Después continuamos con acciones comunicacionales de incidencia, hemos ido a hablar con quien se te pueda ocurrir para poder demostrar la terrible tragedia que es esto y de indicar cómo se podría mejorar para no quedarnos solamente en la crítica. Hicimos el segundo informe ahora en marzo y los resultados fueron igual que el año pasado. O sea, prácticamente nadie se ha hecho responsable de medidas que el mismo Estado dice que hay que hacer. Entonces, es un sistema que evidentemente no está funcionando y lo que nosotros queremos lograr con esta campaña es que la gente como tú, como yo, ojalá todos los papás, mamás, tíos, tías, abuelos que hayan tenido contacto con alguna niña, entiendan que esa niña, si es que no tuviera el cuidado de uno, podría caer en un sistema de protección que no es capaz de hacerse cargo de agarrar a estas niñas y niños, principalmente niñas, 90% niñas, que las saquen de un sistema en donde se perpetúa un abuso y una violación permanente porque no hay nadie que pueda cortar el hilo a esta trayectoria. Y eso es terrible.
Rafael, yo estaba mirando las estadísticas y pensé que todo esto pasaba en Santiago, pero también en regiones este delito, esta explotación sexual se ha desparramado en el norte y en el sur, pero principalmente en el sur. Estaba viendo que en Magallanes las cifras son disparadas con respecto a otros lugares. ¿Qué pasa allí? ¿Cuáles son los factores que quizás contribuyen a que este delito se dé con mayor facilidad en la zona más austral del país? Bueno, en la plataforma Actuar es Urgente nosotros hacemos informes permanentes, 3 o 4 informes al año. Uno de esos tuvo que ver con la territorialización de la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes. Y nos dimos cuenta que hay ciertos territorios en donde está más disparado el tema, que tiene que ver con ciudades donde hay puertos o lugares extremos. Y eso hemos visto que aumenta la probabilidad de existencia. Pero también en Magallanes se da una situación que es paradójica, porque también Fiscalía se ha tomado más en serio esa región, dada la mayor prevalencia de este delito. Entonces ha tenido más procesos de investigación y ha levantado más causas. Entonces se han dado la suma de las dos cosas. Y a la hora de investigar, ¿qué tan robusto es el brazo del Ministerio Público? Porque han aumentado las denuncias, vemos que muchos delitos que están tipificados en el Código de nuestro país, muchos no llegan a nada, las causas se archivan. ¿Tienen casos de mayor éxito cuando se investigan estas denuncias? Lamentablemente no. No, por 2 razones, al menos por 2 razones. La primera, porque para poder condenar a alguien penalmente, tú tienes que tener una prueba muy sólida. Y en los casos tanto de abuso como de explotación, es muy difícil lograr una prueba contundente para los tribunales, dado que tienes que pillarlo infragante. O sea, prácticamente hay que grabar el hecho. Exactamente. Y ahí hay, y el segundo gran problema tiene que ver con que muchas veces las víctimas no se sienten víctimas porque de alguna manera creen que están participando voluntariamente de la red de explotación porque hay algún beneficio. Y ese es un gran problema porque a estas pobres niñas, niños y adolescentes los tienen cooptados con distintas estrategias. Claro, el beneficio que puede ser una zapatilla, plata, droga, esos son los beneficios. Exactamente, y además también amenazas que hacen más difícil que las niñas después se atrevan a denunciar porque los amenazan con que les van a hacer algo malo. Ya, pero ahí falla, perdón, el Ministerio Público con las capacidades para poder investigar, o quizás habría que tipificar de nuevo este delito, aumentar las penas, ponerle otra óptica al problema. Siguiendo la línea argumentativa, entonces tenemos estos dos problemas y dado esto, las tasas de condena efectivas son alrededor del 1%, entre el 1 y el 3% anual. Es terrible. Entonces, lo que pasa, creo que si aumentan las penas, si siguen el 1 y el 3%, tampoco ayuda. Claro. La propuesta es marginal, finalmente. Que le hemos escuchado a la gente experta es que se tiene que generar un apartado especial en términos legales, penales, para poder tener mayor facilidad para probar que hay explotación. Y eso es muy difícil. ¿Y cuál es en todo esto el rol que jugamos los que estamos en la sociedad? Si es que vemos algo, si es que escuchamos algo, ¿qué hay que hacer? Bueno, esta campaña es justamente para eso, para que toda la sociedad se meta a hashtag si fuera mi hija. Puedan ver ahí algunos relatos que están haciendo 5 periodistas que se la han jugado con todo por esta campaña, que relatan ciertos casos que son reales, que son públicos también, anonimizados pero públicos, en donde las mismas niñas relatan ciertas experiencias de explotación y que podrían haber sido evitadas si es que el Estado con nombre y apellido, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría, el Servicio, el Poder Judicial, las policías, hubieran tomado ciertas medidas con anterioridad a la ocurrencia de la explotación. Entonces, la campaña tiene que ver con que nosotros, como sociedad civil, tenemos que hacerle entender a las autoridades que los estamos mirando y que el que no hagan algo tan simple como hacer, por ejemplo, una mejor coordinación entre tribunales de familia y penales para evitar que el tribunal de familia le dé a una niña a quien antes la había explotado por no tener integrado el sistema de información entre lo penal y el tribunal de familia, que es algo que se puede hacer, que no necesitan de una ley, que no necesita de un cambio de gobierno, que son cosas que pueden hacer los mismos tribunales. En el caso del Servicio de Protección Especializada, tenemos residencias que juran proteger a los niños que fueron vulnerados sus derechos y que no tienen cuidados parentales, que tienen que ir a esas residencias por una orden judicial. Y resulta que en esa residencia tienes entre el 50 o el 100% de las niñas que están ahí víctimas de una red de explotación. Nadie cuida. Y mañana o pasado mañana puede ir otra niña a la misma residencia y el servicio eso lo sabe. Y en vez de generar alguna medida alternativa, no lo hace porque los reglamentos lo impiden, porque esto tiene que ser parte de una nueva política pública. Es impresentable. O sea,
¿cómo puede ser que el Estado, con su tamaño, con su capacidad, no pueda ser capaz de controlar la explotación de 1.500 niñas? Rafael, ¿qué pasa con la reinserción de un niño, una niña, un adolescente que es explotado sexualmente? ¿Tiene capacidad de reinsertarse luego en la sociedad? Por supuesto que sí, ¿por qué no? Yo creo que no hay ninguna razón por la que no. Ahora, tenemos que ayudarlo me imagino que hay que acompañarlo. Por supuesto que hay que acompañarlo, pero sin duda que puedes. La pregunta yo creo que es ¿cómo hacemos para que nadie más se vea involucrado en una red? Y hay ciertos lugares que no solamente son por temas geográficos que hablábamos, ¿no es cierto?, de ciertas regiones que tienen más probabilidad de ocurrencia de la explotación, sino que en todas las regiones hay ciertas condiciones que facilitan la explotación. Por ejemplo, mamás que tienen que trabajar todo el día y los niños quedan solos en las casas, lamentablemente más expuestos a que algún desgraciado los utilice para estos fines. Y también bueno, ya lo hablamos de la residencia, pero también, que es lo que busca hacer esta campaña, tenemos 5 casos que en donde cada uno te da cuenta de ciertas cosas que nosotros podemos hacer como sociedad. Por ejemplo, un caso de una niña que está en un colegio y en donde los mismos profesores ven que llega un señor de 60 años a buscar unas niñas, a sacarlas en un auto y saben que no es su papá, que no es un familiar, pero lo normalizan. Casos en donde hay, bueno, lo que hablábamos recién, mamás que tienen que ir a trabajar y una niña queda expuesta a quien la arrienda la casa, claro. Y otros casos de residencia y de casos más complejos, pero donde todos, que eso es lo importante, todos los casos podrían tener solución si es que los tomadores de decisiones, si es que la política pública, ministros, subsecretarios, directores de servicio hacen lo que tienen que hacer. Rafael, lo último, Chile versus otros países, ¿hay una mayor prevalencia de explotación sexual infantil en nuestro país? La verdad es que no lo sé porque nosotros tenemos la suerte como país de que levantamos harta información. Hay data en el fondo. Hay data. Los otros países con los que nos podemos comparar de la región les cuesta más llegar al dato, así que yo no podría dar una opinión sobre eso. Rafael, muchas gracias por estar aquí. ¿Nos repites el nombre de la campaña, la página web o algo donde uno pueda sumarse? La campaña, y les pido a todos que se sumen, es #SiFueraMiHija. Y la plataforma es Actuar es Urgente y ahí tienen todos los casos, los videos e información para que ojalá nos puedan ayudar a promover esta causa. Rafael Rodríguez, muchas gracias por esta entrevista. Que te vaya muy bien. Gracias, buenas tardes.